Viene un cambio nuevamente. Quienes nos han estado siguiendo en el canal de YouTube se van a dar cuenta que terminó el ciclo estuvimos hablando de las disciplinas o las formas de vivir de los discípulos, lo que deberían ser nuestras costumbres, por así decir. Muchas de las costumbres del reino, como la oración, el ayuno, el meditar en la palabra del Señor, etcétera. Pero nosotros estamos adentrándonos a una fecha que consideramos proféticamente hablando de mucho peso. Las convocatorias a las cuales nos invita Dios son distintas a las cuales nosotros invitamos. Y queremos tomarnos el tiempo para desglosar sin mucha ansiedad. A veces uno comete el error de dar mucha información en un corto tiempo y eso termina por confundir a las personas. Entonces, hoy vamos a comenzar, estamos rumbo a Pesaj. Es como puse el mismo título que usó Héctor García para la publicidad de la invitación que estamos haciendo para que juntos como casa celebremos lo que es Pascua o Pesaj, Passover, ya que somos hijos de, nos gusta mucho ser de Yanquilandia, no sé por qué, pero que significa pasar por alto, no es lo mismo, pero Passover suena como más, a lo mejor tiene más peso. El punto es este: viene una santa convocatoria y lo que queremos es volver a explicar desde nuestra experiencia congregacional cómo es que llegamos a esto y por lo tanto también explicar cómo es que los prejuicios que pueden haber no son parte por lo menos de nuestras convicciones. Lo primero, cuando uno empieza a hablar de las fiestas o convocatorias del Señor, lo primero que se asocia es que uno está en un modelo judaizante. Y la judaización es algo que no nos identifica, porque la judaización es identificar con una religión al pueblo del Señor. No nos identifica el mundo evangélico. Nosotros no somos evangélicos, somos hijos de Dios. No nos identifica la religiosidad, ni la religión judía, evangélica, ni católica, ni mormona. Nosotros consideramos que el Señor, el Hijo de Dios, es más que suficiente para manifestar lo que el reino de Dios y su Padre quiere establecer y con lo que quiere compartir con los hombres. Entonces hoy día quiero hablar de tiempos y estaciones, rumbo a Pesaj, y contarles la experiencia de cómo es que nosotros dimos con esto. Primero que todo, en Génesis capítulo 1, verso 14, dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años, ¿verdad? Nosotros asociamos este verso sin profundizarlo mucho con que la idea de que el sol, la luna, las estrellas, el cosmos está ordenado por Dios para hablar de tiempo o dar señales y estaciones, y la mayoría de las veces nos engaña el español porque la palabra estaciones la asociamos con invierno, primavera, otoño o verano. Creemos que está hablando de eso el Señor, pero quise partir así de atrás, así desde el comienzo, para que se entienda que la experiencia o la revelación que Dios nos ha dado, la claridad de estos tiempos proféticos, no son ni están atrapados en el pacto sinaítico, por ejemplo, como algunos le llamarían, lo que estas tendencias teológicas le llaman la ley, ¿cierto? Lo que dicen ellos son judaizantes porque quieren hacer que la ley se sobreponga a la gracia de haber sido perdonados por el Señor. No, nosotros entendemos que la ley o la Torá principalmente significa instrucción, por lo tanto la Torá tiene un criterio dado por el reino de Dios a los hombres, pero no tiene que ver con la salvación. La salvación es por fe en el Hijo de Dios y su obra. En eso estamos claros, ¿verdad? Entonces, observar la ley no es por causa de que eso nos va a hacer salvos. Somos salvos porque el Hijo de Dios, nuestro Señor, ¿cierto?, nos regaló el perdón y la fe también para creer en Él. Somos salvos por fe. Amén. Quiero establecer esa verdad. Somos salvos por fe. No es por obras. La ley o la observancia de la ley, que algunos creen que está solo limitado a un determinado tiempo, yo quiero partir expresándoles que esto del modelo en cómo Dios ha hecho todas las cosas está desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no va a variar,
nuestro Dios, no ha cambiado de manera de pensar. Por eso es que es inconsistente dar a entender que el Señor estableció dos pactos, por ejemplo. El pacto antiguo y el nuevo están íntimamente relacionados, pero los que han querido divorciar el pacto antiguo tienen un problema. Se quedan con la realidad de que en Cristo tenemos una regeneración completa, una obra completa que sin duda alguna no se dio en el antiguo pacto, porque viene la plenitud en Cristo. Dice la misma Biblia que el Señor estaba esperando que viniera a nosotros una mayor gracia, y sobre nosotros hay gracia sobre gracia. Es decir, no teníamos ningún mérito, ni siquiera sangre ni apellido, ni una cultura, pero el Señor nos alcanzó y nos hizo parte de la misma familia. Amén. Pero las santas convocatorias son tiempos proféticos que es necesario entendamos están incluso desde antes de la ley, como algunos le llaman. Génesis capítulo 1, verso 14, como leía, decía que el Señor hizo el sol, la luna, las lumbreras, ¿cierto? El cosmos está planteado para que se manifiesten determinados tiempos y estaciones, dice, ¿ok? Un versículo más. Todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Génesis 1:31. ¿Usted cree que el universo es bueno en gran manera? Es impresionante la gente que se dedica a estudiar la astronomía, cómo está el orden en el cosmos entero. La Escritura dice, porque de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. El universo entero está hecho para la gloria del Señor, ¿cierto? Y para la gloria de su Hijo. Dice que el Padre se lo dio todo al Hijo. Entonces el Hijo es el motor, el eje, el centro de todas las cosas. El universo hoy día está en orden porque el Hijo de Dios está vigente, porque Él es el Señor, porque el propósito de todo el universo y la creación adquiere su propósito por causa del Hijo. Amén, porque Él vive, entonces todo el orden se da de acuerdo a como el Padre lo ha desarrollado para su Hijo. Bueno, no solo es bueno en gran manera, sino que además el Señor es propietario de todas las cosas. Como el Señor propietario de todas las cosas, afirmamos lo que dice en Deuteronomio 10:14, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Todo es del Señor, el cielo, todo le pertenece, la tierra, los mares, todo. El Señor en su momento, a través de uno de los salmos habla, ¿cierto? Y dice, mío es todo, el oro, la plata, las bestias del campo, todo lo que existe le pertenece a nuestro Dios porque obviamente Él es el creador de todas las cosas. Aquí hay una palabra clave en el diccionario, en este diccionario que se llama Strong's, hoy día es bien conocido para poder estudiar un poco el sentido original de las palabras. La palabra estación tiene que ver con tiempos, ¿cierto? Tiempos se escribe para nosotros moed. Cuando dice tiempos y estaciones habla de moed. Y moed significa tiempos señalados, sagrados, estación, fiesta determinada, aniversario, cita. Si tú tienes la claridad de que la palabra estación de Génesis 1:14 lo entiendes como un tiempo señalado, como una santa convocatoria, desde el comienzo nuestro Dios estaba diciendo que el sol, la luna, en determinados momentos iban a ser la señal para que los hombres entendieran que Él les estaba convocando. No era solo para anunciar que después de 4 meses o después de 3 meses va a haber un cambio de estación, de primavera a verano, etcétera, sino que moed en la palabra aparece 150 veces por lo menos en el Antiguo Testamento con la asociación de la palabra congregación. Y fiesta también 23 veces conectando lo que sería la congregación con tiempos específicos. Fíjese, desde Génesis capítulo 1, verso 14, el Señor desde el comienzo está diciendo que el universo de la manera como Él lo ha creado va a dar señales y va a generar convocatorias. Moed son santas convocatorias. El sol, la luna y las estrellas y el cosmos entero, de acuerdo a cómo el Señor plantea su propio calendario, en determinadas fechas, proféticamente hablando, hoy día nos deberían hacer saber cuándo es que Dios, de acuerdo a cómo Él se ha mostrado, se va a manifestar de determinada forma, o dicho de otra manera, cuál es el tipo de invitación que nos está haciendo el Señor para participar de su mesa. A mí me llama mucho la atención en Apocalipsis,
Cuando dice la palabra del Señor, y cenará Él conmigo, y yo cenaré con Él y Él conmigo. Yo entiendo que se puede extraer de ese versículo que nuestro Dios está dispuesto a venir a tus convocatorias. ¿A quién invitas a cenar tú? A un íntimo, a un amigo, a alguien con el cual quieres generar relacionalidad, ¿cierto? Pero dice la Escritura, y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, tú lo puedes invitar a tu mesa. Tú puedes generar una instancia de convocatoria en donde tú invocas al Señor. La Biblia dice, y el que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, Dios, su fidelidad, va a estar en la convocatoria tuya. Cuando tú lo invoques, cuando tú le hagas partícipe de tu vida, clama a mí y yo te responderé. Es decir, Dios dice en su palabra, el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Si tú convocas a Dios, Dios va a estar ahí. El problema es que hay muchas mesas que Él ha servido y han quedado vacías porque nosotros pensamos que hay tiempos y convocatorias que no existen de parte de Él y Él sí las tiene muy bien planificadas. Tanto así que el universo entero está hablando de que en determinada cantidad de tiempos Dios está sirviendo una mesa y un tipo de comida y bebida con el cual quiere que nosotros seamos recreados. Pero si nos perdemos la oportunidad, entonces después caminamos confundidos a veces, diciendo, ¿por qué a mí me ocurren tantas cosas? Estamos rumbo a Pesaj. Una de las cosas que hemos aprendido, en estas fechas viene un juicio de parte del Eterno a Faraón. Mire lo que va a ocurrir proféticamente, va a caer un faraón, o una idea, una ideología faraónica, un ícono, todo ícono faraónico caerá en estos días. Y el decreto es ahora y pronto se verá. Nosotros dijimos hace 2 años atrás, desde el instante en que el gobierno se fue en contra directamente de la Escritura, en contra de Dios, directamente queriendo poner y legislar con corrupción, con antimodelos de vida, con antimodelos de todo lo que es orden del reino de Dios. En ese instante, en ese Pesaj, me recuerdo que dijimos, desde ahora en adelante este gobierno tendrá tropiezos permanentemente, porque en el momento en que vino este juicio que el Eterno nos dio para la nación de Chile, Chile estaba, y el mundo político estaba en una especie de oasis, todo estaba a favor del gobierno. No tenían opositores, ni siquiera la oposición, todo el mundo sabe que por términos y cantidad de votos y de personas representantes, opositores, no hay oposición que pueda hacerle frente. La economía estaba por las nubes y entonces era cosa de sencillamente legislar y hacer todo en contra de las leyes de Dios. Pero se levantó en Pesaj un decreto, se levantó un juicio de parte del Eterno diciendo, Faraón será tropiezo, y se encontrará con el tropiezo del cielo. Desde esa fecha en adelante, impresionantemente han caído las estadísticas. Cuando la presidenta tenía una tremenda adhesión de gente que la quería, que estaba con ella, de pronto del enorme pic que tenía comenzó una baja gigantesca. ¿Por qué? Porque no es bueno apartarse de Dios. Bienaventurada la nación, cuyo Dios, cierto, es nuestro Dios. Pero hagamos el ejercicio al revés. También la nación que le vuelve la espalda a Dios se torna en una nación miserable porque no cuenta con la cobertura, no cuenta con la protección de este Dios eterno. Esto no es religión, esto tiene que ver con el Dios que ha creado todas las cosas y, como lo hemos dicho todos los Pesaj, a arreglar cuentas todos nosotros, sobre todo panes y levaduras significa fíjense y examinen sus vidas de toda doctrina falsa, de toda doctrina errática, sáquenla. ¿Por qué Dios primero le habla a su pueblo de que limpie su casa? Porque necesita que su pueblo no tenga ningún argumento en contra, porque viene una ejecución. Dios va a mover su mano en estos días. Viene un juicio contra Faraón. Mira, esta guerra que tenemos hoy día, nuevamente, no ha cambiado mucho el escenario espiritual. Faraón siempre quiso matar a los primogénitos, ¿te recuerdas? ¿Cómo que se le devolvió la mano? Lo mismo que él sembró, cosechó. Yo estoy intuyendo, no me atrevo a decirlo de otra manera, yo estoy solamente intuyendo que vamos a mirar que el ejercicio de la mano de Dios se va a volver en contra de muchos primogénitos de las tinieblas. Lo dejo ahí. La reseña congregacional. En el año 2012 nosotros llegamos a este asunto de las fiestas solemnes no porque nos pusimos a
a tocar el chofar, como algunos nos ven así medio fanáticos, y los símbolos que se pueden ver como judaizantes. Todo lo contrario, vino un profeta en el año 2012, se llama David Rebollo, un gran amigo nuestro, un hombre de Dios, un profeta del Señor, que nos contó una experiencia que él tuvo con Dios, en donde el Señor le mostró que en el cosmos entero, ¿cierto?, en el sistema solar, lo que hoy día nosotros conocemos con los símbolos del zodiaco, ¿cierto? Qué raro que hayan dibujos animados hechos para los niños con los caballeros del zodiaco y con una idea que ha estado presente en todas las culturas porque influyen sobre las naciones. Lo que él veía en esta revelación es que los tronos de maldad, que son los querubines caídos, que son estos que están posicionados en el cosmos, en los ciclos que él hace que el sistema solar funcione, provocaran bendiciones sobre la tierra. El Salmo 24 dice, alzaos, oh Dios, alzaos vosotras, oh puertas eternas. Hay puertas que son eternas. Eso significa, mire, a veces no pensamos muy bien, pero ¿qué significa que una puerta sea eterna? ¿Puedo cerrarla? Es eterna. Oh, en el nombre de Jesús, yo cierro la puerta eterna. ¿Cómo? Si es eterna. Lo que hay que hacer es que esa eternidad funcione de acuerdo al reino de Dios. Gran parte de la guerra espiritual que hay en las naciones, ¿cierto? Y desde esta influencia que ha estado ancestralmente vigente sobre las culturas y sobre los hombres que gobiernan, es que estos tronos de maldad aprendieron a interferir los accesos con los cuales Dios había proclamado que hubiera distintos tipos de bendiciones sobre las naciones, sobre la tierra. Pero en esas puertas eternas se posicionaron querubines caídos, ¿cierto? ¿Cómo llegaron allí? Por la adoración que los hombres le empezaron a dar. Guerra de altares, ¿verdad? Esta guerra de altares se empezó a dar, los querubines caídos se posicionaron y empezaron a tomar nombres. Hoy día nosotros los conocemos con distintos nombres, Aries, Sagitario, parecen inocentes, pero tienen toda una ideología con la cual han estado marcando a las naciones e interfiriendo el propósito por el cual y cómo Dios quiere que su creación sea bendecida. ¿Cuántos saben que la luna, por ejemplo, influye en el mar? Amadas hermanas, ¿ustedes saben que cortarse el pelo, por ejemplo, en una determinada luna hace que florezca mejor su pelo? ¿No lo sabían? Es un buen dato. ¿Cuál luna? La luna llena definitivamente hoy no entiende cómo funciona el cosmos así. Por las puertas eternas, cuando hay luna llena, hoy día lo diríamos, va a sonar esotérico, pero no tengo otra palabra, hay energías del reino de Dios que hacen que la fructificación sea mejor. Por eso la gente incluso de la agricultura sabe que no se puede sembrar en todo tiempo, no se puede cosechar en todo tiempo. Ok, como decía, cuando la luna está, ¿cierto?, de acuerdo a cómo Dios lo ha creado, el enemigo no puede recrear nada, lo que puede hacer es interferir la creación. Lo que hizo fue encontrar una manera de interferir estos niveles de influencia con los cuales Dios dijo y decretó que la tierra debería recibir determinadas bendiciones. ¿Y cuántos han escuchado hablar de Lilith, por ejemplo? ¿Ya? Después hablamos de ese cuento, pero avancemos un poco, porque Lilith es el antimodelo, ¿verdad? La luna negra, ese espíritu que opera en contra de la tierra y de los hijos de los hombres. Por ejemplo, aterricémoslo, los lunáticos, ¿quiénes son? Los que están bajo la influencia en determinados ciclos que te dan a entender, ¿cierto?, que no siempre tienen vigencia sobre la tierra, pero hay temporadas donde tienen permiso. Eso lo digo y ahí paso a otro tema, si no nos vamos a meter en otra cosa. Número 1, ¿qué aprendimos de este libro y de todo este tiempo que pasamos con el profeta? El cosmos demuestra que hay un reloj, el cosmos es un reloj cósmico, ¿ya? Este reloj ha estado presente en las distintas civilizaciones. Si usted se da cuenta, si es solo un cuento de viejas, por así, si son solo supersticiones, ¿cómo se levantó Machu Picchu, por ejemplo? Que es un altar de adoración. Tiene que ver con la adoración al sol. Qué raro, ¿cierto? Nuevamente la figura de los tiempos, de las convocatorias, tergiversando en el fondo que la influencia como Dios quisiera que se dieran. Dios dijo que el cosmos tendría que darnos a entender a nosotros, que nos haría saber
¿Cuándo Dios nos llama a adorarlo? ¿Y de qué manera? Pero empezó la guerra de altares, la guerra de adoración que quiere pervertir los tiempos para que los hombres no disciernan cuándo es que Dios está convocándoles para desarrollar determinadas temáticas que hablan de su voluntad. Este reloj que ha estado presente en las distintas civilizaciones es fácil, es evidente, culturalmente son contundentes las evidencias de que el hombre, adorando a otros dioses, que no es nuestro Dios, aprendieron determinada tecnología. Machu Picchu, por ejemplo, es impresionante el nivel que tiene de tecnología para la edad cuando fueron levantados esos lugares de adoración. Es impresionante el nivel, por ejemplo, los arquitectos ponen un nivel y eso está hecho en los cerros, pero completamente nivelado. Tienen un desarrollo de unas cuñas que son de fierro fundido. ¿Quiénes les enseñaron a los hombres? Lo extraño es que hoy día nos jactamos de tanta tecnología, de decir que somos posmodernos y que tenemos tantos avances, pero los hombres de ciencia que son anti-Dios dicen que ellos saben todo, quieren explicarlo todo racionalmente, son incapaces de explicar cómo es que esas civilizaciones, de dónde extrajeron la sabiduría, ¿cierto? Y esta es la moneda de canje que se ha dado siempre. Los dioses, pseudodioses o demonios, digámoslo directamente, adorados por los hombres, a cambio de la adoración de los hombres, entregan revelaciones para que esos hombres, con la sabiduría que ellos tengan, puedan ejercer sobre todo adoración e influencias que intervengan en lo que Dios quiere como bendición sobre toda la tierra. Hay una sabiduría manejada por los ancestros y eso es real. Hoy, sin las Escrituras, esta sabiduría no tiene explicación. Por lo tanto, cuando hablamos de guerra espiritual o guerra de adoración profética, básicamente estamos hablando de una guerra de tiempos. Si a ti te dicen que hay que adorar a Dios en Navidad y que ese es el día de la Pascua, es una gran mentira. El viejo pascuero no existe en las Escrituras, la Navidad es una fiesta pagana, y Pesaj o Pascua significa absolutamente algo distinto a aquello. Ah, pero ¿cómo? Si toda la vida lo hemos hecho. Mira, no porque lo hemos hecho toda la vida significa que está bien. Pascua no tiene nada que ver con un viejo barbón, guatón, de color rojo que tiene más ¿sabías que el 24 de diciembre es el cumpleaños de Nimrod, por ejemplo? De uno de los gestores de Babel. Y la figura de que aparezca como vestido de rojo tiene que ver con Marte, con el Dios adorado, el Dios de la guerra, etc. Definitivamente la guerra de los tiempos consiste en que a nosotros nos digan que hay que adorar a Dios en determinados tiempos y tener tales expectativas y frustrarse después porque no va a ocurrir. Bueno, solo para hablar del antimodelo, vamos rumbo a Pesaj. Todavía hoy día no creo que hablemos de Pesaj. Estamos hablando del antimodelo y cómo nosotros llegamos a esto. ¿Sabías que la palabra zodiaco aparece en la Biblia? Segunda de Reyes 23:5 dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo ejército del cielo. Búscalo, está en tu Biblia. Segunda de Reyes 23:5. El zodíaco está en las Escrituras, denunciado como un antimodelo por Dios y sus profetas. ¿Quién está hablando ahí? Segunda de Reyes. Es la voz profética del entonces, de parte de Dios. Y el Señor dice que adorar al sol, la luna, las estrellas, perderse en la adoración del cosmos, ¿cierto? Y de los espíritus que son cósmicos, que no son nuestro Dios, eso es definitivamente idolatría. Para Dios es abominación, algo asqueroso. La palabra zodiaco está allí. ¿Qué significa? ¿De dónde vienen, por ejemplo, hasta el día de hoy? ¿Cuántos leen los diarios? El horóscopo. Pero ahí están, en las revistas. Algunos dicen, no, si es como una entretención, pero por alguna razón, culturalmente, todavía está presente a aquellos que de una u otra manera se arrogan, ¿cierto?, la facultad de predecir el futuro. Solo Dios es nuestro Dios, conocedor de todas las cosas.
Isaías 46 dice: aquí yo soy Jehová de los ejércitos, preguntadme a mí acerca de lo porvenir. Si quieren saber lo que va a ocurrir con ustedes mañana, pregúntenme a mí, dice el Señor. No le pregunten a los brujos, a los hechiceros, a los que adoran el sol, la luna, las estrellas, a los esotéricos de hoy día. Nuestro país hoy día está lleno de gente adorando dioses falsos en los distintos cerros, en las alturas. Hay gente que se fue a hacer comunidades ecológicas, esotéricas, adoran a otros dioses. Esos dioses les dicen cosas, les hablan, les dan revelaciones que los hacen famosos, que les dan a lo mejor algo de dinero. ¿A cambio de qué? De lo que nosotros sabemos, no tener la facultad de ser salvos por la fe en el Hijo de Dios. Hay un tipo de sabiduría diabólica, eso lo dice Santiago 3:15, es animal. ¿Por qué asocio la palabra animal con zodíaco? Significa la rueda de la vida, pero también zoo tiene que ver con animales. Entonces, de ahí que zodíaco se asocie con la rueda de la vida, ¿cierto? El cosmos que está como una rueda girando con influencias permanentes y distintas sobre tu vida, y con animales, porque esas fueron las figuras que tomaron estos espíritus, estos tronos de maldad. Isaías 47:13 dice: te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses. Todos los que hacen esta figura de la hechicería astrológica, algo han descubierto, ¿no? Hoy día tenemos un fuerte movimiento que se llama la Nueva Era. La Nueva Era planteó incluso un precandidato presidencial. No es muy difícil darse cuenta quién era, ¿verdad? Tenía un pelo largo, era como raro. Y por primera vez alguien nos vino a hablar de lo que los hijos de Dios también tenemos que hacer, meas culpa. Trajo un planteamiento integral que dijo: es hora de pensar en el orden cósmico. ¿Quién le dijo eso? Trajo una pregunta y trajo una propuesta ecológica del orden, del respeto que tiene que haber porque saben y se dan cuenta que esta cosa, así al paso que vamos, no va a durar mucho tampoco. Ok. Jesús es el Señor de la creación. Por lo tanto, todo tiene que girar en torno a Él. Si Pesaj es una fiesta del reino, si es una santa convocatoria, para que nosotros la celebremos correctamente, tiene que ser en honor a Jesús. Tiene que ser y entenderse que proféticamente hablando a nosotros nos tocará descubrir, según dice la Escritura, cómo es que el Cordero perfecto que fue inmolado, ¿cierto? Y que su sangre derribó al espíritu de la muerte, ahora se cumple y se cumplió cabalmente en nosotros. Colosenses 1:15 y 16 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o querubines caídos, y los tronos, háblese de tronos también como querubines que son del reino de Dios. Un trono, Dios, nuestro Dios tiene su asiento son especiales, ¿no? El trono de Dios no es un sillón lindo. La Biblia dice que nuestro Dios se asienta sobre seres vivos. El trono de Dios son querubines donde Él está, son seres vivientes. Los tronos de Dios, donde Él se asienta, está sobre esos querubines. Lo cantamos, ¿verdad? Tú que estás sentado sobre querubines, sobre tus tronos. Entonces, cuando el Señor dice en Colosenses 1:16 que las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, son distintos niveles de autoridad y de influencia sobre las naciones y sobre la tierra. Todas las potestades, cualquier cosa, todo fue creado por medio de Él y para Él. Nuestro Pesaj tiene que exaltar al Señor, tiene que reconocerlo, tiene que decir: Él es el motivo de que todo, el sol, la luna, las estrellas, nos llevan a Cristo, a reconocer su poder, su gobierno, su señorío. Nos tienen que hacer exaltar su nombre y descubrir cuánta mayor gracia es la que está sobre nosotros. Amados, Jesús es el Señor de la creación. Por lo tanto, el sol, la luna, las estrellas, el cosmos entero, todos los cielos, el Pléyades, todos los nombres que Dios le puso a las estrellas, tienen que llevarnos a una sola persona, a Cristo el Señor, porque Él es el Señor de la creación. Cualquier interferencia, que fue la que hoy día hablé, ya no tengo más tiempo,
cualquier interferencia que le robe la adoración a nuestro Señor, a nuestro Dios, que influya ocupando o usurpando el lugar de nuestro Dios, no es digno de ser imitado, no es digno de ser seguido. No tienes por qué seguir fiestas paganas. Dios tiene sus propias fiestas que tienen que ver con santas convocatorias. Por ejemplo, el Shabbat. Lejos de asimilar los ritos, nosotros asumimos el Shabbat es la primera santa convocatoria del eterno Dios. ¿Qué es lo que es el Shabbat? Un día de reposo, un día de reflexión, un día donde hay que pensar en las obras. Si Dios lo hizo antes de la ley, dice que Él reposó. ¿Sabes cuando Dios reposó en su Shabbat? Me lo imagino así. A ver, sexto día, viene la reflexión. Cerró los ojos y miró que se le iba a revelar un querubín, que le iba a generar un desorden gigantesco en el cosmos, que él iba a levantar a Adán, que Adán sería influido por este querubín caído, que ese hombre pensaría que no tendría ninguna alternativa, pero con el postrer y pasado tiempo levantaría un segundo Adán, que era su propio hijo, la manifestación de este Hijo de Dios hecho carne, y este Hijo de Dios traía la redención, el perdón de los pecados, la invitación a que todos nosotros seamos salvos, y hasta llegar a Apocalipsis, en su reflexión, vio que todas las naciones se estaban postrando delante de Él, reconociendo Jesús es el Señor, en Él están todos los dominios, sean tronos, se vean o no se vean, Él es el Señor, Él es mi Señor, yo soy salvo, y dice el Señor, y todo lo que yo he hecho es bueno en gran manera. Nada está perdido. Tu situación es temporal. Si hoy día estás pasando por algo que todavía no has solucionado, no importa, Dios encontrará la forma, porque el Cristo, el ungido, el que ha hecho grandes maravillas y está dispuesto a continuar regalándotelas, está viviendo dentro tuyo por su Espíritu. Todo lo que el Señor ha hecho es bueno y en gran manera. No es cualquier cosa. Perdón, pero el que vive dentro tuyo no es cualquiera. Él es el origen de todas las cosas, es la razón de por qué existe todo. Y yo no sé cómo y por qué el Señor te escogió para que tú y yo seamos un altar de adoración. El altar más importante que hay que levantar y restaurar en estos días no es un culto emocionante, sino tu persona. Tú eres el altar que Él quiere habitar. Tú eres el lugar de pacto. Tú eres la persona. Por eso es que el Espíritu de Dios te cela, tiene celos de que tú le des solo adoración a Él. No le gusta cuando nosotros perdemos nuestro tiempo. Termino con esto. Actualmente está presente como agente cultural el tema zodiacal, por ejemplo. Existe, ¿verdad? Toda esa falsa adoración con distintos nombres va cambiando por las edades. Pero en nuestra conclusión congregacional dijimos, ok, tiene razón este profeta. Hay una intervención en el cosmos, hay un reloj cósmico intervenido, todo eso está mal, pero la pregunta es, ¿qué está bien? Nosotros nos ocurrió en el año 2008, ya ni me acuerdo, creo que fue antes. Dios, en un tiempo muy lindo, una experiencia que vivimos como iglesia, nos mostró cómo operaba el misterio de la iniquidad. Esto creo que fue el año 2002. Después tuvimos la bendición de escuchar a la profeta Ana Méndez y todos le creyeron. A nosotros nos dijeron que estábamos todos locos. Pero hablamos tanto de la iniquidad. Y la iniquidad es todo lo que es perverso, corrupto, pervertido, lo que perdió el diseño original. Eso lo aprendimos de memoria. Pero cuando nos dijeron, ok, eso está mal, ¿qué está bien? No sabíamos. Aprendimos cómo no se hacen las cosas, con todo lo que estaba malo, deformado. Y yo dije, no vamos a cometer la misma falta. Si entendimos que los tronos de maldad, la guerra espiritual, los querubines caídos y todo esto está mal, tenemos que encontrar cuál es el reloj correcto. Y ahí nos atrapó el Señor. El Señor dijo, tengo un reloj perfecto, lo he manifestado y lo he revelado en mi palabra. Son las santas convocatorias que yo he dicho, con los cuales mi pueblo me tiene que adorar. Y de eso hablaremos después porque ya se me acabó el tiempo, pero hoy solo alcanzamos a denunciar cómo es que esta figura espiritual cósmica ha estado presente en las edades. Y yo solo quería poner un ejemplo, lo voy a leer, no lo van a alcanzar a leer ustedes, pero encontré las 7 maravillas del mundo. Aquí no tienen nuestra cosmovisión, pero las 7 maravillas del mundo son altares de adoración
que hablan de distintas edades con los cuales los hombres se han dejado atrapar por la influencia de estas maravillas. Búsquelo en Wikipedia, las 7 maravillas, y después lo lee, pero mire, esta lista dice una conclusión que hay allí. Fruto más del azar que de algún criterio técnico o estético, recoge 3 obras con un claro fin religioso: el Coloso de Rodas, la estatua de Zeus en Olimpia y el templo de Artemisa. 2 que pueden considerarse erigidas por motivos hedonistas: el mausoleo de Halicarnaso y los jardines colgantes de Babilonia, aunque algunos dicen que a lo mejor ni existieron, pero la verdad es que todos ellos, con fines hedonistas o no, adoran a determinados dioses. Nabucodonosor en Babilonia adoraba, ¿cierto? Fue la continuación de la Torre de Babel lo que él estaba levantando. Y esos jardines colgantes y toda la opulencia y la maravilla que hubo en ese hombre que se quiso dar todo el tributo a sí mismo, son todos altares de adoración. Termino con esto y lo doy como dato casi anecdótico. Nosotros en el año 2011, habíamos terminado una labor que Dios nos dijo que hiciéramos en el Estadio Nacional, y se acuerdan que llamamos al país a arrepentirse y intervenir los 200 años de masonería que querían recapitular todos sus pactos nuevamente. Pero en el año 2011 el Señor nos mandó a las Torres del Paine y fuimos a orar sin tener mucha claridad de por qué, pero el Señor dijo: quiero que hagan decretos de rompimiento acerca de las entregas de esta tierra. Y nos enteramos a los pocos días de haber estado allá que las Torres del Paine la habían declarado la 8ª maravilla del mundo. Dije yo, 8ª maravilla del mundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó realmente en el mundo espiritual? ¿Qué pasó? Claro, la masonería sintió el golpe del 2010 y dijeron: no tenemos acceso, se cerraron nuestros cielos, se cerraron, por así decirlo, en la región metropolitana, y toda la labor que se hizo fue muy serio, los tiempos de intercesión que provocó el apóstol Didier Muñoz también en todo Chile, etc. Entonces tenemos que ir a abrir un portal en la nación donde no haya alcanzado esta influencia, y en las Torres del Paine se encontraron. Y estudien lo que está pasando en las Torres del Paine con el ojo del Espíritu, se van a dar cuenta. Allá hay un lugar que hay que ir a cerrar nuevamente. Lo dejo ahí por si algún hombre o mujer de Dios o profetas del Señor están en una labor como esta. Pero la guerra de altares entonces nos va a llevar a una guerra de tiempos. ¿Por qué? Porque si yo adoro a Dios en el tiempo correcto, con las expectativas correctas, su voluntad va a ser mucho más beneficiosa para mí. La religión te hace levantar una idea personal. Es que yo lo quiero hacer así. Adorar a Dios es dar a Dios lo que Él quiere recibir, no lo que yo le quiero dar. Amén. Quiero dejarles la invitación para que estudien un poco, y la próxima semana ya vamos a entrar de lleno a algo más, como el área más pequeña, a demostrar cómo es que es nuestro Señor, el Cordero Pascual, y por qué Pesaj nosotros sabemos que tiene que seguir celebrándose, no con la idea de que vamos a recibir salvación por la fiesta solemne, sino por la intimidad que la fiesta solemne nos están regalando. Vamos a escuchar las direcciones de hoy, de aquí, de ahora, del Señor para nosotros. Dios les bendiga muchísimo. Gracias por seguirnos en este canal. Dios te bendiga a ti también.